Gracias por estar acá. Es Gracias un a ti. recibirlo en las Muchas cosas como gracias. son. Estamos ante la noticia de una paralización fruto de vandalismo, hay que usar la palabra, contra un sitio minero, Julcani, en Huancavelica, un sitio de la empresa Buenaventura, que me parece que funcionaba desde hace 70 años y que es la primera vez que es objeto de una medida de fuerza de este tipo que ha llevado a su paralización. Explíquenos, por favor, ¿qué consecuencias económicas tiene una medida de esta, cerrar una mina porque no había seguridad para seguir laborando y garantizar naturalmente la vida de los trabajadores? A ver, bueno, gracias por la invitación, Fernando. Buenaventura tiene cosas interesantes, ¿no? Julcani tiene muchos años, Orcopampa también tiene 60 años. Sí, Entonces, sí. es una empresa minera que se caracteriza por tener operaciones de larga data, de muchos años. Mantienen vivas las operaciones mucho más allá del tiempo previsto originalmente, ¿no? Ahora, esto nunca había ocurrido, ¿no? Pero no es solamente, digamos, el caso de Julcani es lamentable, es un acto violento, prepotente, injustificado, pero... Contra los trabajadores, ¿no? Que fueron claro, agredidos. claro. ¿Qué es lo que ocurre? El Perú tiene una fortaleza que no tiene la mayoría de los países, que es la enorme riqueza minera. La minería se desarrolla principalmente a una gran altitud, en zonas poco pobladas, y así venga el COVID o así vengan problemas políticos, socioeconómicos, la minería puede seguir produciendo. Eso quiere decir que al Perú la actividad minera le da una base de financiamiento, sobre todo al Estado, ¿no? Para atender sus cuestiones esenciales, recaudar, ¿no? Al margen de lo que ocurra en el mundo y en el Perú. Entonces lo que está ocurriendo contra la minería no es pues casual. Hay un atentado claramente dirigido a interrumpir, a petardear, a interferir con una actividad que es fundamental para las cuentas fiscales pues, del Perú. En su conjunto, pero además en una región como es Huancavelica, que es la más pobre de nuestro país. Es una... Sí, digamos, bueno, Cajamarca también. Es decir, en las zonas altoandinas, sobre los 4.000 o 3.800 metros sobre el nivel del mar, no son muchas las actividades económicas que se pueden realizar. La agricultura, hay alguna agricultura, pero no es pues la más productiva. Las actividades pecuarias tampoco son las más productivas. Pastoreo de si alpacas, uno ve, ¿no?, qué actividad rentable, que genera empleo, que genera una alta producción, existe a partir de los 3.800 o 4.000 metros, es la minería. Es decir, si uno compara la minería con un fundo en la costa, uno puede decir, bueno, un fundo agrícola produce pues, mucho más empleo, ¿no? Pero sobre los 4.000 metros, la minería es por lejos la principal actividad económica que tiene el Perú. Y de esto se han dado cuenta pues, la gente que tiene un emprendimiento político. Esto es todo parte de una agenda política. Hay una agenda política y saben que la minería es vital para el financiamiento de la marcha del Estado. Y por eso hay este enfrentamiento contra las actividades mineras. ¿Pero lo dice usted como hipótesis o tiene algún indicio sobre la autoría y la responsabilidad del vandalismo que se ha practicado en el sitio minero Julcani? No es gratuito, pues, el número de bloqueos en el corredor minero, no es gratuito los atentados a las operaciones mineras que tuvimos hace como un año en Ayacucho, en la Inmaculada. Es decir, hay una agenda política y el Perú tiene dos grandes rubros, que la minería, bueno, que es mucho más tradicional, y el otro es la agroindustria. La agroindustria es hoy el segundo rubro de generación de divisas en el Perú. 8.000 millones de dólares el año pasado. Y menos del 5% del área cultivada en el Perú se dedica a la agroindustria, a la agroexportación. Entonces, el Perú tiene un enorme potencial agroexportador. El Perú, si las cosas se hacen bien,
la agroexportación va a ser la principal fuente generadora de divisas del Perú, más que más que la minería. Más. Entonces no es una casualidad que los ataques sean contra la minería y contra la agroexportación. Eso no es una cosa que ha ocurrido por azar, esto es una cosa premeditada, ¿no? Y lo que tenemos... Cuando usted era ministro de esto hace un poco más de un año y medio, me parece, ¿veían las cosas así también o se ha ido formando esa opinión? Yo tuve, en el breve tiempo que fue ministro, me reuní con el sistema de inteligencia, por ejemplo, y bueno, era notorio, digamos, quiénes eran los personajes que estaban en el corredor minero. Se había detectado la influencia boliviana a lo largo del corredor minero, y esto obedecía a una agenda netamente política. Ahora, no es la misma agenda desestabilizadora general que hay ahora, ¿no? Pero sí había mucha penetración política en zonas muy particulares del corredor minero, ¿no? Chumbivilcas. Chumbivilcas, Espinar, Cayoma. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en esos tres lugares? Bueno, a ver, todos estos... Si el Perú, si la minería hubiese generado, pues, el mejor de los mundos, si los pobladores que están asentados en los enriquecimientos mineros viviesen beneficiándose perfectamente, notoriamente no habría un terreno fértil. Pero yo no sé si es que en Julcani lo hay, porque aparentemente los trabajadores se opusieron a lo que se estaba produciendo. Lo que ocurre, digamos, la minería genera una enorme renta, eso es indiscutible. No solamente una enorme renta para el gobierno central, sino uno ve también las provincias donde están las minas y las compara con otras provincias en esas mismas altitudes y desafíos o naturaleza geográfica o orográfica. Donde hay minería, la gente está mejor que donde no hay minería. Pero y igual eso de que no se aprovecha bien el canon. Y usted lanzó una idea. La gente es muy pobre, donde... digamos, en Espinar, en general, donde hay actividad minera importante, sigue habiendo unos niveles de pobreza que son indignos para la condición humana. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, yo creo que hay varias cosas. Más fácil es responder por qué no. Por plata no es. Hay plata en el gobierno central, hay plata en el gobierno regional, hay plata en el gobierno provincial, y hay plata en el gobierno distrital, al extremo que la devuelven la mitad al final del año. O sea, en algunos casos la plata, mitad, en este caso, por irónico e indolente que suene, la plata sobra. No hay capacidad para gestionar, hay voluntad de dolo, hay malas priorizaciones. Entonces tenemos que la mitad o más que la mitad de los colegios no tienen agua. La gran mayoría no tiene desagüe, techos de calamina, la salud es paupérrima, uno abre un caño y sale el agua naranja fosforescente. Entonces, no es, digamos, es muy fácil entender por qué un poblador que vive en unas chozas, en unas condiciones paupérrimas y ve pasar los volquetes encapsulados con el concentrado de cobre, dirá, bueno, la minería pues no me cambia la vida a mí. O sea, el reclamo no es... ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, el Estado está mal organizado. La regionalización primero se hizo pues apresuradamente. No olvidemos que el Estado en el año 90 era un Estado quebrado. Entonces, la Constitución se hizo para administrar con gran rigurosidad y celo los recursos públicos. Y resulta que ahora pues tenemos un sistema económico que genera y que le transfiere al Estado en sus distintos niveles de gobierno enormes cantidades de recursos, pero es muy difícil ejecutar los recursos. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es que el gobierno central, en convenio con las regiones, el gobierno central, en convenio con las provincias y con los distritos, desarrolle los estudios de preinversión, de factibilidad, y acompañe a las regiones, provincias y distritos en todo lo que es la etapa de preinversión para que los recursos se puedan ejecutar. Nosotros dejamos un borrador que
de normas bajo un decreto de urgencia para poder destrabar inversiones en ese sentido. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas iba a hacer todos los perfiles, todos los anteproyectos para que las regiones, provincias y distritos puedan ejecutar previo usted qué convenio. destino tuvo ese texto que dejó? Se archivó, y se archiva ¿por qué? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Y nadie lo dice, pero... A ver, nos interesa que lo diga usted. Hay una situación de corrupción institucionalizada. Ya se sabe que el alcalde se lleva el 10%, la comisión evaluadora otro porcentaje. Entonces, nadie va a dejar que sea un ministerio del gobierno central el que conduzca la selección o la administración de los recursos, porque hay mucha corrupción enraizada. Entonces, hasta que no se rompa eso, vamos a tener plata que se ejecuta mal, plata que se ejecuta con mala priorización. Y plata que no se ejecuta. Que no se ejecuta o que se va a la corrupción. Entonces, una reingeniería del Estado es fundamental, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Es, digamos, el primer periodo en la historia republicana donde el problema no es la falta de dinero. Sino el buen uso del dinero. Disculpe uso, ¿no? Que para reaccionar al tiempo que nos está venciendo le hago una pregunta de otro tipo. Sí. Yo recuerdo que la última vez que vino acá nos anunció que había participado en la creación de un partido político nuevo y que habían presentado documentación ante jurado. Quiero saber, me parece que lo han denominado Libertad Popular. Así es. Libertad Popular. Sí. ¿En qué estado se halla su proceso de inscripción? Presentamos hace unas semanas todos los requisitos que solicita el jurado, que son más de 24.800 afiliados, al menos 65 comités en al menos 20 regiones, cada comité con 50 militantes, y el estatuto, en fin, toda la formalidad. Hemos recibido unas observaciones, pero muy, muy menores. ¿Que ya han sido subsanadas? Nos las han hecho llegar la semana pasada y nosotros confiamos en que antes de que termine esta semana o quizá el lunes, o sea, en febrero, en todo caso estaremos subsanando. Eso quiere decir que en el caso nuestro, al margen de si las elecciones son en octubre, o diciembre o abril, porque vamos a poder participar, ¿no? El tema es que, claro, estamos en una circunstancia donde no se sabe el calendario electoral, pues, ni cuándo es, ni por cuánto tiempo es, ni para qué, solo parlamentario, solo presidente. Es decir, es una incertidumbre absoluta, ¿no? Que hace daño a la vida política de la misma manera que perjudica la estabilidad del Estado frente a sus responsabilidades con la minería. Muchísimas gracias, Rafael Belaúnde Llosa, por su presencia acá y por darnos su punto de vista de lo que está pasando con los sitios mineros en la Sierra Central y también con los esfuerzos para que haya un nuevo partido que nazca y que mejore o complete nuestra oferta política nacional.